Buenos días, mi nombre es Héctor David Roncancio, pertenezco al curso de procesamiento digital de señales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy les presentaré el diseño de un procesador multiefectos simulado en Simulink, proyecto final. Entonces, primero vamos a leer el planteamiento del problema, o sea, el proyecto que nos solicita. Un grupo de estudiantes de la Universidad UNAD han decidido formar parte de los grupos de investigación, con el fin de enfatizar en la aplicación del procesamiento de audio en el procesamiento digital de señales, por lo cual han decidido diseñar e implementar un proyecto relacionado con el procesamiento de señales musicales. Ellos han encontrado que podrían realizar un procesador de múltiples efectos para el uso de guitarras eléctricas. Han decidido que realizarán un procesador de audio que involucre los siguientes efectos: delay, reverberación, flanger, trémolo y panorama estéreo. Entonces, para este caso, eh, abrimos el programa. Este es el programa que se diseñó. Por acá es donde se va a cargar el archivo audio, es el cual va a transmitir a los efectos. Entonces observamos que tenemos el efecto delay, trémolo, flanger, reverberación y el panel. Y estos son los deslizantes de ganancias, o sea, donde uno puede controlar la ganancia de cada efecto. Bueno, tenemos también, adicionalmente a esto, un sumador, que el sumador recibe todas las señales de, de los efectos y llegan al panel, que es el panorama estéreo, para que finalmente se escuche en una bocina o en un parlante. Bueno, entonces para ello pues se utilizó un audio de 44.100 de 44.100 Hz. En el delay, como podemos observar, utilizamos tres retardos con un slider gain, o sea, el deslizador de la ganancia, todos conectados a un sumador. Esto realmente representa un filtro FIR. Entonces en el delay pues se le hizo un retardo de 3.000 muestras. Como se van sumando, entonces se obtuvo 9.000 muestras, que eso da como total, haciendo una regla de 3, ya les indico, de de de, 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 de 204 milisegundos. Entonces haría un retardo de 204 milisegundos. Esto con el caso del delay. Tenemos también el trémolo. El trémolo pues se usó una señal una señal sinusoidal, con su slider gain, multiplicando la señal original con la señal que se está generando acá sinusoidalmente a una frecuencia de 15 Hz con una amplitud de 3 y un muestreo de 256. Finalmente, continuando pues con el flanger también se utilizó una señal sinusoidal con un slider gain de 0 a 7, ya que pues para el flanger, ya que los efectos del flanger son al final es algo como agudo metálico, un agudo metálico al final de que termina la nota. Entonces, para que se escuchara, tuvimos que aumentar el slider gain. Para ello también se utiliza una variable fraccional de delay, o sea de retraso, en donde se unen estas dos señales y producen el efecto flanger. Finalmente, con el de reverberación, se utilizó un sumador, un retraso de 10.000 muestras, que el de 10.000 muestras sería aproximadamente eh,
aproximadamente 226 milisegundos de retraso, con un laser gain de 0.2, ya que si lo usábamos puede alterar el sistema, el efecto. Entonces pues no va a funcionar como debería funcionar. Ahora sí, finalmente pues al sistema de reverberación se le unió un filtro digital, el cual el filtro digital está compuesto, esperamos a que cargue. Bueno, es un filtro IR con 30 coeficientes a un muestreo de 44.100, ya que es el audio que estamos reproduciendo, y una frecuencia de corte de 4000, utilizando el método de Button-Word y usando un pasabajas. Como podemos observar, se realiza el corte, la frecuencia, se realiza el corte a 4000, y acá sí ya comienza a realizarse la magnitud en debaudios, ¿sí? Bueno, por este lado ya. Pues originalmente se realizaron dos laser gain para controlar la ganancia del efecto y del filtro. Finalmente estas señales se conectaron a un sumador para que finalmente llegue al panel. En el panel usamos una señal sinusoidal a una frecuencia de 1,15, o sea, estamos hablando de 66 milisegundos, de 66.6 Hz. De 66 milihertz o 0.66 a una amplitud de 1 con dos multiplicadores, en el cual recibe la señal original, o sea la señal del audio, se multiplica con esta señal, lo mismo acá en la parte de abajo, y se dan dos ganancias, se utilizan 4 ganancias, utilizando la ganancia original con la que llegó la señal y la que se realizó con la multiplicación de la original con la señal sinusoidal, a una ganancia de menos 0.5. Lo mismo se realizó acá. Luego de esto, las salidas de esas ganancias se sumaron y llegan a un filtro. Este filtro es un filtro IR también, de método Button-Word, a un pasa altas, como podemos observar, con una frecuencia de corte de 3000. Entonces en este caso la frecuencia es de 3000, ¿sí? Con un orden, o sea, con un orden de coeficientes de 30 a una frecuencia de muestreo de 44.100, ¿sí? Entonces acá observamos la figura y la magnitud en respuesta a debaudios. Lo mismo se realizó acá en la parte de abajo, en parte inferior, donde se realizó con otro filtro IR, un pasabajas con el método de Button-Word a un coeficiente de 30 coeficientes a una frecuencia de corte de 4000. En este caso comienza la señal a transmitirse en 4000, ya una frecuencia de muestreo de 4100. Ya como lo habíamos hablado, pues es la frecuencia del audio en lo que estamos trabajando, para que finalmente llegue a una matriz, y finalmente genere ese efecto para que llegue hasta la bocina. Entonces vamos a reproducir el sonido
de cada uno de los de los efectos. En este caso vamos a reproducir primero el del ruido normal, o sea, el audio original como se escucha normalmente a un tiempo de 100 segundos. En este caso vamos a utilizar el slider porque como está en 0 no está reproduciendo. Entonces tenemos una parte negativa y una parte positiva, en la cual se trabaja generalmente es por la parte positiva y se mantiene a una frecuencia, bueno, llega hasta los 22 kHz, manteniéndose como estable, aunque varía sus, mira, por ejemplo acá varía su amplitud y baja sus devaudios. Entonces visualizamos ese. Bueno, ok. Ahora para escuchar el del delay, entonces lo vamos a reproducir. En este caso vamos a dejarlo en 1 aproximadamente. Le damos play. Bueno, permítanme un momento porque cometí un error, no puse el espectro. Colocamos el espectro acá. Entonces acá utilizamos los retardos, lo que habíamos mencionado. Entonces llega hasta los 22 y como si podemos observar o escuchar, tiene un retardo de 9000 muestras, el cual genera un eco en la reproducción del audio, ¿sí? Bueno, ahora usando el trémolo. El trémolo es una señal, bueno, un efecto que pone el audio como más grave. Ya lo vamos a escuchar. Entonces, en este caso le damos play. Y vamos a deslizar el slider y se escucha una distorsión o algo más grave, y entre más aumentemos el slider gain, o sea la ganancia, se va a escuchar más grave. Entonces en este caso ya estamos en 1 y se escucha más grave que lo que es en 0.175. Si lo ponemos en 2, aumenta su amplitud y el sonido o el volumen de la señal, ¿sí? Como podemos observar. Entonces evidenciamos el funcionamiento del efecto de trémolo. Detenemos la ejecución y colocamos ahora en el acá en la salida de la reverberación, del efecto de reverberación. En este caso le damos reproducir. Este también hace un efecto como de delay, ya que tiene un retraso de 10.000 muestras. Entonces vamos a bueno, acá nos está reproduciendo es el de listo. Vamos a reproducir este. Ese sonidito que escuchamos al final, eso es la reverberación, o sea, un eco que se escucha, es una reflexión del sonido. Entonces evidenciamos el funcionamiento de la reverberación. Pero ahorita vamos a hacer uso del filtro digital que se le acopló al final de la señal. Entonces para eso vamos a modificar acá, vamos a dejarlo en 0 y vamos a escuchar el del filtro digital.
Entonces en este caso se muestra más tenue la música. Y si subimos el later gain, entonces observamos acá en la gráfica que el sonido es más leve a sus finales, ¿sí? Entonces en este evidenciamos la reverberación, el efecto de reverberación. Bueno, finalmente tenemos el del panel. En el panel, entonces lo vamos a conectar. No le vamos a ingresar ahorita ningún audio hasta que visualicemos primero el del panel. El del panel va a recibir solo una señal, que es la señal que se genera dentro desde el mismo ok, no la podemos visualizar porque tiene que multiplicarse con la señal original. Entonces ya lo entonces para ello le damos, por ejemplo, vamos a ponerle algunos efectos. Vamos a poner la canción de acá, el del trémolo vamos a ponerle un poquitico, y de delay vamos a ponerle unos retrasos. Ok, entonces vamos a reproducir la señal y vamos a visualizar qué observamos. Entonces en este caso acá está conjugada la señal, es una señal que está trabajando a una frecuencia más o menos, o bueno, a una frecuencia desde 4 kHz hasta 22 kHz, ¿sí? En un porcentaje de baudios entre menos 100 de baudios a menos 50 en sus picos, ¿no? Porque cuando el sonido disminuye, pues va a disminuir sus devaudios, ¿sí? Entonces acá podemos jugar con los delays. Le podemos quitar un poco. Listo. Acá lo podemos dejar en 1. ¿Sí? Entonces acá le bajamos un poco al trémolo y al delay, y esta señal azul es la que está generando el panel. Esa es la señal de la señal que se puso, es la señal de sinusoidal, ¿sí? Entonces en esta práctica o en este laboratorio completamos con la evidencia del proyecto final de procesamiento digital de señales. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención prestada.